¿Te hablé ahorita? ¿Que haga una prueba? Adelante. ¿Puede decirnos algo para ver el sonido, por favor? Aló, aló, aló. Ok, adelante, pero ahora sí. En primer lugar, debo elogiar la iniciativa de la Universidad de Santa María, de vieja data y de viejas ejecutorias, y que todavía prosigue, pues, en su afán de transmitir conocimientos y de investigación, y de Benjamin Franklin School of Government, una corporación integrada por Genaro Mosquera, Adrúbal Aguiar, José Gregorio Tobar, Vladimiro Mujica y quien les habla. Y particularmente ha de elogiarse el temario de este programa conjunto que ejecutan, pues, estas dos instituciones. Y particularmente por tratarse de un tema bien interesante en el contexto de un mundo en crisis como el que lamentablemente, pues, confrontamos. Debo darle las gracias en nombre de Benjamin Franklin y el mío propio a la doctora Nelly Sánchez, decana de posgrado de investigación de la Universidad de Santa María, al doctor José Ceballos, a la doctora Carolina Bucarito, y no puedo dejar de expresar que es un placer compartir con profunda satisfacción esta exposición con nuestro amigo Nelson Chiti Larroche, político, parlamentario y académico. El temario, el tema que se me asigna o que se nos asigna a Nelson y a mí es la teoría de la democracia, derecho constitucional y su acción con la dinámica social de la República y derivación del derecho político. Nos preguntamos, para comenzar, ¿pudiera acaso pensarse qué es el derecho? ¿Qué es el derecho constitucional concretamente? Nos responderíamos muy sencillamente manifestando que es la fuente de la democracia. De hecho, esto queda corroborado si recordamos algunas definiciones en aras de confirmar, pues, este acerto. El derecho constitucional, como sabemos, es rama del derecho público, el cual estudia el conjunto de fuentes, principios y reglas que determina la organización del Estado de un país. También las instituciones y organización territorial del mismo. El derecho público tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público y en ejercicio de potestades públicas legítimas y conforme a la ley. La conclusión, sin lugar a dudas, es que la democracia encuentra en la Constitución su fuente primaria y que a ella han de sumarse las restantes fuentes normativas y de interpretación del texto fundamental, es decir,
de la Carta Magna, también denominada Ley de Leyes. Es pues el norte que inspira a todo el proceso legislativo, a todo el proceso normativo en general, a todo el proceso judicial, a toda la conformación del Estado, a su estructura y a sus funciones. Definiríamos entonces a la democracia como el gobierno en la cual el pueblo tiene autoridad para estatuir las leyes bajo los cuales ha de regirse, así como elegir a quien ha de gobernarle. Lo que parece sencillo expuesto teóricamente, al llevarse a la realidad, como veremos más adelante, se torna o se ha tornado a lo largo de la historia profundamente difícil, y esas dificultades actualmente existen y lamentablemente increciendo. La cuestión que corresponde analizar presenta cuatro aspectos estrechamente vinculados. Y al concebirse, pensamos que da la impresión de que se hubiese tenido en cuenta, uno, que existe una teoría de la democracia, lo cual es absolutamente cierto. Segundo, que de ella nace el derecho constitucional en muchos aspectos incuestionables. Finalmente, hagamos mención al derecho político, el cual deriva de la concordancia entre los mecanismos antes mencionados y pasa a ser asimismo uno de ellos. El derecho político define, pues, los problemas fundamentales del Estado. Entre sus objetivos de estudio se encuentran el concepto de ese Estado y sus elementos constitutivos, la soberanía, las funciones, fines y formas del Estado y las distintas formas de gobierno. Se le considera rama del derecho público en el contexto de la clasificación tradicional con el denominado derecho privado, cuyas previsiones se aplican a las relaciones entre unas personas y otras. ¿Y qué es el Estado? Los autores se han propuesto definirlos. Uno de ellos, el maestro Kelsen, para quien el Estado es una ficción. No existe. Lo que existe es el derecho. El Estado es una ficción resultado del uso del discurso del derecho. Y esta es la razón por la cual esta teoría no resulta agradable a sociólogos, economistas, politólogos y juristas. En el famoso libro Teoría del Estado, este genio del derecho, de la ciencia jurídica y de la ciencia política, escribe pues estas apreciaciones. Imaginemos en consecuencia construcciones de un solo proceso caracterizado por la tradicionalidad para la filosofía y la política, que toma la tradición como fuente de la verdad. La duración de los imperios, la duración del Estado, la duración de la democracia. Mantienen su vigencia a pesar de los cuestionamientos
permanentes. A pesar de cuestionárseles, prosiguen. Hussein Naim escribe: adiós a la democracia en los Estados Unidos. Y lo explica de la siguiente manera: uno de los mayores retos del siglo XXI es que debe hacer la comunidad de democracias para proteger y fortalecer a esa democracia en países donde está siendo atacada por tiranos o autócratas que se hacen pasar por demócratas. Es uno de los grandes retos sin respuesta, pero es importantísimo comenzar a entender que es necesario, que no es algo que solo afecta a los países vecinos, sino que nos afecta a todos. Los demócratas del mundo que creen en la libertad deben comenzar a actuar. Se habla de la teoría de la democracia y nos preguntamos en qué sentido es teoría. Se explica como concebido y puesto en práctica por primera vez en la antigua Grecia. La democracia ha sido propensa a los retrocesos, a los fracasos y a las quiebras. Gozó de corta vida en el mundo clásico. Rápidamente en sus reencarnaciones del medievo. Abrió paso con dificultad en la edad contemporánea. Expresiones que recoge pues el budista italiano Giovanni Sartori. Pero es también teoría y realidad. O sea, además de ser teoría, es una realidad cuestionada y cuestionable, pero realidad. La necesidad de examinar sus fundamentos deriva de que la democracia solo son viables a la larga si sus ciudadanos las comprenden. Expresión que avala también el profesor Sartori. Y esto nos lleva a una definición que a nuestro juicio es categórica y la cual consiste en que sin ciudadanía la democracia está llamada al fracaso. Si la democracia no constituye, no crea ciudadanía, la democracia no funcionará. Será utópica en todo sentido. Y uno de los males que realmente afectan a este sistema político es precisamente la ausencia de ciudadanía en aquellos países a los cuales le ha costado pues abrazar la túnica de la libertad y de la democracia. América Latina se ha ganado un puesto primordial en ese escenario. Países africanos, al igual, la ciudadanía existe en los países desarrollados, los cuales han comenzado a ser minados a través de los mecanismos de las migraciones ilegales, generando un esfuerzo enorme para convertir a los no ciudadanos en ciudadanos. No puede hablarse de la democracia sin hacer referencia a la democracia de ayer versus la democracia de hoy. Abundan las lecturas con respecto a la democracia de ayer y hoy ofrece al lector una visión. Me llama la atención con relación a la calidad del sistema político.
se cuestiona inclusive a la democracia que hoy prevalece en Occidente, lo cual es verdaderamente preocupante. Un sistema cuya vigencia en aparente paradoja, la antigua Atenas y el periodo transcurrido desde la Ilustración hasta hoy, a partir de la visión multidisciplinar que proporcionan los distintos ensayos, el lector tiene acceso a una verdadera historia de la democracia y se realiza una comparación conceptual y práctica de la etapa antigua, la democracia griega, y la etapa moderna, la evolución de la noción y la praxis de la democracia desde el siglo XVIII hasta hoy, con un especial énfasis en los problemas actuales. O sea, la democracia con sus instituciones, el Estado con sus instituciones, ha sido un largo proceso histórico de avanzadas y de retroceso. No hay uniformidad en el mundo con respecto a cuál ha de ser la metodología para implantarla. Los países denominados comunistas, China, Rusia, confunden con respecto a las conclusiones, porque son países que se han caracterizado por que una cúpula derivada del propio Partido Comunista gobierne y en consecuencia pues el acceso del pueblo a través de esa minus representación es prácticamente nula. Se aplica un poco la máxima que para gobernar hay que saber hacerlo y que para gobernar hay que tener mano dura en la mayoría de los supuestos. Uno de los aspectos más preocupantes y más censurables cuando se analiza las bondades, la vigencia de la democracia, es al examinar lo que se llama la deuda de la democracia. En el 2002 intentamos escribir sobre este punto, sobre este aspecto, y editamos un libro titulado El dilema venezolano, la teoría de desarrollo social en la Constitución. Y allí concluimos de que uno de los factores más determinantes para la consolidación de la democracia es la satisfacción de las necesidades colectivas, por lo que no hay democracia con hambre, no hay democracia con el cuadro de necesidades oprobiosas que todavía existen en los países otrora denominados del tercer mundo, también subdesarrollados. La democracia en consecuencia tiene una deuda. La democracia en consecuencia tiene acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los ciudadanos llamados a ejercer el derecho al voto sin cultura, sin preparación, sin saber inclusive en qué consiste el sufragio y
Los gobiernos que se establecen lo logran a través de la permuta del voto por canonjías, que todos sabemos cómo funcionan y que determinan lo que brutalmente se conoce como el populismo. Recientemente, cuando nos planteamos el tema de los acreedores de la democracia, escribimos un libro que se denomina La sociedad justa. Un libro escrito en procura no de que se venda, sino en procura de que se lea. Una de las tareas más difíciles de quienes escriben. El escritor, cuando no vende, al escritor, cuando no se le lee, se siente muy náufrago. Este libro, que se llama La sociedad justa, editado en España, explica la problemática social, la crisis de la democracia, la crisis del mundo, a través de un personaje, una abogada argentina de Córdoba, muy destacada, cuyos padres pretenden que ella estudie leyes, y convencida de que la ley se ha quedado limitada a lo que denominan el escenario de los estrados, decide estudiar más bien ciencias sociales. Y se le mete en la cabeza, después de una cantidad de investigaciones en los centros más importantes de los Estados Unidos y de países europeos, que la crisis del universo, la crisis de la humanidad es tan voraz que la humanidad está a punto de colapsar, de que el mundo se va a acabar. Lucha en su matrimonio con su marido, a quien esta especie de actitud depresiva, maníaco-depresiva, lleva a aquel marido a ser prácticamente humillado, porque esta protagonista del libro se siente pues profundamente preparada. Y lucha, terminando años después, una lucha tenaz que realizó, llegando a un acuerdo con su marido de vivir la vida, de vivir el mundo, bajo la final expresión: disfrutemos nuestra vida y que el mundo lo compongan otros. O sea, el fracaso pues de aquella Argentina que luchó por componer el mundo termina de esa manera. Abundan los comentarios en la literatura. Para Joke Hermsen, nunca ha sido tan imprevisible nuestro futuro y nunca hemos dependido tanto de fuerzas políticas de las que no cabe esperar que sigan las leyes de sentido común. El libro La melancolía en tiempos de incertidumbre. La autora del libro atribuye la idea expuesta a Hannah Arendt, lo cual significa bastante. Los acreedores de la democracia suelen estar en el 99% en una ecuación que se puso de moda a través de protestas inmensas en diversos países, incluyendo a los Estados Unidos con motivo de la crisis financiera del 2008, que se llevó a toda la banca y a todos los agentes financieros por delante en los Estados Unidos, y que generó
las protestas y la revolución en Polonia. Y de allí surgió la frase, el 99% pobre y el 1% rico. Ese 99% se mantiene, aunque sea pues de manera hipotética, pero la fórmula evidentemente es cierta. La humanidad dividida entre un porcentaje muy mínimo de poderosos y una masa crítica enorme de pobreza y de pobreza hasta crítica, como se consiguen pues en muchas páginas de investigadores. Los acreedores de la democracia son precisamente quienes han confiado en ella y se han sentido defraudados. Han perdido la fe en la democracia, han perdido la fe en las instituciones. Venezuela es un caso típico de ese fenómeno. Y pudiéramos decir que casi toda América Latina, hoy inclusive es señalada como cubierta con una especie de túnica rosa, referida pues a la identificación de los gobiernos de Boric en Chile, de Fernández en Argentina, de Lula en Brasil, de Castillo en Perú, el hombre del sombrero, y que llama la atención que un pueblo culto históricamente como el Perú haya supeditado el voto en las últimas elecciones presidenciales a dos candidatos, uno peor que el otro, Pedro Castillo y una hija de Alberto Fujimori, quien todavía purga cárcel en Perú conjuntamente con el asesino mordaz de la policía de Pinochet, todavía pues en prisión. No hubo otra opción para los peruanos que salir a votar y el famoso populismo triunfó, eligiendo a Castillo, a quien ya con sarcasmo se le denomina el presidente del sombrero. Se habla también que en todo el mundo las democracias se enfrentan a un enemigo nuevo, que no tiene ejército ni armada, no viene de afuera, es desde aquí mismo. Amenaza con corroer a las sociedades libres. Peligro equívoco, esquivo, difícil de describir. O sea, la democracia, mis queridos amigos, está vapuleada. Siempre ha tenido sentido crítico, pero en los actuales momentos su crisis está acentuada. Y la manifestación más genuina es la pérdida de fe de los ciudadanos en ella. El entusiasmo para que la gente sufraga ha de ser enorme. De lo contrario, la abstención sería gigantesca, como ya en muchos capítulos suele comprobarse. Estas consideraciones nos llevan a un punto del temario, que es el derecho constitucional. Ese cuerpo de leyes que define, pues, el rol, los poderes y la estructura de diferentes entidades en un Estado. Es la consagración de la fórmula
de la sacramental fórmula de la división de poderes del ya viejo Montesquieu, y que los americanos llaman check and balance como metodología, y que a ellos les ha resultado positivo. Donald Trump jamaqueó enormemente ese principio, pero afortunadamente pues todavía se mantiene de que cada uno de los poderes controla al otro. El denominado Judicial Review que ejerce la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es un ejemplo en todo el universo. Jueces de primera, desde aquella institución Marshall a los actuales jueces que crean el derecho, que crean a través de la interpretación cuáles son los principios rectores de una sociedad, cómo debe interpretarse una constitución, cómo debe interpretarse una ley. El principio de separación de los poderes en los países de democracia aparente no pasa de ser un juego, y en consecuencia pues no puede decirse que son absolutos desde ningún punto de vista, sino más bien absolutamente relativos. Un aspecto que ha de mencionarse, que ustedes con seguridad conocen, es esa división entre los países con constituciones escritas y países con constituciones no escritas. Y el asombro se nos presenta cuando nos preguntamos, ¿será posible que una república se consolide, funcione, actúe, administre justicia sin una constitución? Y por supuesto, cuando usted señala que Inglaterra forma parte de ese esquema, tiene que concluir en que ahí hay educación masiva, de que ahí hay respeto por la ley, de que ahí hay ciudadanía. Ciudadanía en el sentido de que la gente ha de entender qué es la democracia, para qué sirve la democracia, qué es un presidente, por qué lo elijo, y etcétera, etcétera, etcétera. Los países, pero Inglaterra no solamente no posee una constitución escrita, sino que ante la crisis financiera del mundo, Margaret Thatcher adelantó el programa neoliberal más inmenso que se conoce en las últimas largas décadas. Nosotros en Venezuela tratamos de aplicar un pedacito de un programa macroeconómico y acaba el presidente Pérez de cumplir el centenario de su nacimiento con elogios y con cuestionamiento a lo que con él se hizo, que todos lo conocemos. Uno de los aspectos, de los temas más importantes que suele estudiarse, pues,
es que hay una teoría de la Constitución, que hay una teoría constituyente y que es la fuente nutriente de todo texto constitucional. En épocas recientes, escribimos un libro que se denomina La teoría constituyente, explicada en algunas lecciones por Petra Dolores Landaeta. Me perdonan que le comente libros que he escrito, y en consecuencia no se trata de manifestaciones de adulación ni manifestaciones de autoridad y de teoría pura. No se trata de eso, sino se trata pues de ver en qué medida la metodología del realismo mágico, del constitucionalismo literario, como lo calificó en un prólogo mi gran amigo y gran jurista Román José Duque Corredor, permite poco amansar la teoría a los efectos de poder digerirla. En este libro, la protagonista es Petra Dolores Landaeta, que fue asambleísta en la Constitución que generó la denominada Revolución de Octubre. Y Petra Dolores Landaeta explica cómo es una teoría constituyente. La denomina pues la fuente nutriente del sistema constitucional. Dos profesores venezolanos muy destacados escribieron el prólogo de este libro. Ellos, Julio Rodríguez, y el otro, Carlos Ayala Corao. Y con el permiso de ustedes, les leo uno de los párrafos de estos prólogos. El profesor Luis Bertrán Guerra, en un libro profundo y sencillo a la vez, que combina la teoría constitucional con el análisis social y económico, nos presenta en esta nueva obra la preocupación de Petra Dolores Landaeta sobre la deuda social de la democracia. Se trata de una tesis que usualmente ha sido bandera de populistas para soliviantar a las masas, ofreciendo prebendas y soluciones milagrosas, explotándose la ambivalencia entre derechos políticos y sociales, para que quienes pernoctan en la miseria terminen inducidos por la explotación de la esperanza, sin importarle perder la libertad. El autor establece una serie de fundamentos básicos como herramienta de cualquier camino que en el futuro pretenda transitar por el proceso constituyente como panacea de resolución de los conflictos, advirtiéndonos que lo que parece lógico no nos lleve a lo irracional, pues no ha sido fácil a los pueblos conformarse como sociedades en ejercicio de la soberanía a ellos inherente. Destaca además la riqueza de los autores y las fuentes que cita Guerra en sus propios estudios, reflexiones, artículos de opinión, constitución, leyes, sentencias y los fundamentos de sus análisis. El personaje escogido para las reflexiones que nos ofrece el autor en este libro no podía ser más original y acertado. Petra Dolores Landaeta, para quien la separación de los poderes públicos es la base de toda la teoría constitucional, por lo que, por muy perfecta que sea una constitución escrita, si no existe ese espíritu, la constitución es letra muerta.
unos aspectos parciales, particulares, pero que en lo que llamaría el profesor Chiti la hermenéutica, hablemos un poco de las fuentes de todo esto que hemos venido conversando. Dentro de las fuentes pues está la Constitución, que se denomina la Ley de Leyes, la Carta Magna, el texto fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Las constituciones suelen tener una exposición de motivos, donde prácticamente pues el constituyente que figurativamente es el propio pueblo, en ejercicio de la soberanía de la cual es titular, explica la justificación del texto constitucional. ¿Por qué es necesaria una constitución? ¿Qué se persigue con la constitución? Y quien lea la exposición de motivos en cualquier país, a lo mejor inclusive un país africano, y no tenga mucho conocimiento ni mucha experiencia sobre el tema, al leer la exposición de motivos probablemente se haga ciudadano de aquel país. Porque las exposiciones de motivos siempre son frondosas, siempre son elegantes, siempre generan pues un deseo de bienestar social, político, económico enorme. Luego, después de la exposición de motivos, viene lo que se denomina el preámbulo de la Constitución, donde pues se invocan las banderas que justifican ese texto constitucional que va a normar a una determinada sociedad y que está sujeto a todas las dificultades en lo que su aplicación respecta, porque le corresponde aplicarla a más de una persona, al presidente de la República y los miembros del gobierno, a los parlamentarios, a los jueces y a los propios ciudadanos. Luego viene el texto de la Constitución, que contiene las normas constitucionales. Seguidamente, unas disposiciones transitorias que, como ustedes comprenderán, son aquellas normas pues que no resuelven definitivamente un problema, sino que difieren la solución de ese problema, pero agregan soluciones transitorias, soluciones aparentes. Y luego vienen las enmiendas de la Constitución. Hay constituciones pomposas, también denominadas constituciones embusteras. La Constitución de 1961, en lo que respecta a Venezuela, fue sin lugar a duda una constitución sincera. La Constitución de 1999 es una constitución pomposa. Pomposa porque desde que usted la lee, desde la exposición de motivos, pasa por el preámbulo, por las normas contenidas en la Constitución, definitivas, transitorias, y por las enmiendas. Le da a usted a entender de que yo creo que la Constitución sueca se quedó corta. La Constitución suiza se quedó corta. En ese racimo de promesas que el constituyente del 99 formula. Grave error. Ese elenco exponencial de derechos humanos que cuando usted lo lee, tiene que pensar en veintena tras veintena de años para que aquellos derechos humanos se consoliden. Derechos humanos que yo creo que nunca han existido o que no existen en otros países. Ahí se inventó de todo. Y probablemente
el doctor Chiti sepa esta anécdota. En la constituyente se designan comisiones para determinadas materias y se designó a un diputado, a un asambleísta, como coordinador precisamente del capítulo correspondiente a los derechos humanos. Y pasaban los días, se venció el término, y uno de los académicos que formaba parte de la constituyente llamó a uno de sus discípulos muy distinguido, que había trabajado el tema de los derechos humanos copiosamente, y le dijo: necesitamos que tú resuelvas este problema. Y se ha presentado con el capítulo de los derechos humanos, el cual volcaron en el texto constitucional de 1999. Hay un aspecto importante que es el control de la constitucionalidad. El control de la constitucionalidad es una de las materias más espinosas en lo que respecta a la interpretación del derecho y a la interpretación del propio texto fundamental. La Constitución puede ser violada directamente o puede ser violada indirectamente. Recuerdo, a manera de glosar algo pues, de la vida real, que a un diputado de izquierda en aquella división abismal que se produjo a partir de 1961, donde los partidos políticos se dividieron y una abogada no del todo racional, en un juicio propuso como testigos a unos parlamentarios, entre ellos al doctor Domingo Alberto Rangel, quien se había ido de Acción Democrática y fundaron un partido de izquierda. Este señor responsable se presenta en el tribunal y el séquito de preguntas que había era una como que le preguntaban: ¿a usted es cierto que usted lo vieron borracho en tal restaurante a las 9 de la mañana de tal día? Y este parlamentario respondió con mucha ironía y con mucha inteligencia: déjeme responderle de la siguiente manera, ese es el único, es uno de los pocos derechos constitucionales que el actual gobierno no ha violado, no ha desconocido. Con esto quiero decirle que los gobiernos son los sujetos activos del mayor número de transgresiones constitucionales. Y es donde opera el principio de la separación y del control de los poderes para que la Constitución no pierda su vigencia y para que quien la interprete lo hagan de manera adecuada, conforme al propio texto y al espíritu de la Carta Fundamental que crea y regula a una sociedad. Luego hay una mención sobre constitucionalismo y Estado, lo cual lleva pues a preguntarnos: ¿es el constitucionalismo primero que el Estado? ¿Es el Estado posterior a la Constitución? Difícil las preguntas, difícil las respuestas. Y volvemos a que estos temas, en lo que respecta a su entendimiento, dependen, como decía Joselo en su programa, del cristal a través del cual se le mire. ¿Cuál es el país
cuál es la constitución que rige ese país. Luego tenemos el tema de la dinámica social. Son los mecanismos pues, a través de los cuales una sociedad se constituye, se consolida, progresa o se estanca. Y en ello entran en juego una serie de instituciones, entre ellas la familia, la empresa, los sindicatos, el gobierno, la religión, la educación. Y como el mundo es complejo, y su complejidad pasa por la diversidad de los seres humanos. Por lo tanto, y consecuencialmente, la diversidad de cada uno, la heterogeneidad de cada uno de los países, las instancias internacionales que se crean con la finalidad de que fluyan buenas relaciones entre los estados, genera una terminología que nos imponen desde arriba. Entre ellas, una de las más recientes, la globalización como fenómeno. El mundo se globalizó y en consecuencia había de crearse mecanismos de coordinación, entre ellos la Organización de Estados Americanos, la ONU, la Europa, afortunadamente han coadyuvado el conflicto de Rusia con Ucrania, porque de lo contrario los asesinatos hubiesen sido mucho más masivos por parte de Putin con los ucranianos. La globalización tiene su impacto. Y hay tres componentes sociales: el individuo, los grupos y las organizaciones. Tenemos un ejemplo reciente de globalización en Venezuela, del programa de gobierno que se pretendió adelantar en la segunda administración del presidente Pérez. Programa de gobierno que adelantó con su carácter, con su vehemencia, con su dominio, Margaret Thatcher, con éxitos en Inglaterra, y que ejecutó Pinochet en Chile, también por tener la fuerza requerida para ello. Da la impresión de que programas de esa naturaleza demandan de una democracia fuerte, pero enormemente poderosa, que pocas excepciones no existen en el mundo. Luego viene el tema de los partidos políticos, con respecto a los cuales deberíamos persignarnos. Pues su decadencia, su crisis ontológica es prácticamente profunda, camino a su propia desestabilización, por no decir extinción o partidización.
y en consecuencia efectos muy negativos en la democracia, tanto en lo que respecta a su consolidación como a su funcionamiento y a sus fines. España, que logra salir de la dictadura de Franco, la terrorífica dictadura de Franco, al paso a la democracia. Felipe González es jefe del gobierno por varios periodos. Y se han venido sucediendo elecciones donde el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido mayores triunfos que el Partido Popular. La crisis en los actuales momentos de España, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista internacional, es aguda. Y tienen a un partido de ultraderecha que le pusieron 3 letras para denominarlo: Vox, V-O-X, donde yo creo que sus propulsores van al cementerio y se inclinan ante la tumba de Franco, invitándolo a que, por favor, salga del sepulcro, a los efectos de que gobierne España nuevamente. O sea, un clamor por los gobiernos de fuerza es la opción que surge ante la democratización a diestra y siniestra. Por lo tanto, el futuro, el presente y el futuro de los partidos políticos es preocupante. Y sin los partidos políticos no hay democracia. Luego viene un punto final, y con esto concluyo, mis queridos amigos, y es la relación entre la Constitución y las Fuerzas Armadas. Aquí está este libro de un egipcio llamado Alaa al-Aswani. El libro se llama La República era esto. Hosni Mubarak, presidente de Egipto, con todos sus desmanes, en una sociedad que se caracteriza solamente por las limitaciones de las cuales hemos hablado. Una religión férrea, donde la marginalidad con respecto a las mujeres es profunda y odiosa. Y Hosni Mubarak se convierte en un dictador. El pueblo egipcio comienza a protestar y hace de la Plaza Tahrir el escenario simbólico de las protestas, a la cual se fue agregando cada día más gente, cada día más gente. Y Mubarak ha de separarse del gobierno. Y el gobierno lo asume un consejo integrado por militares. Y este libro revela que el gobierno actual es más tiránico y más dictatorial que Hosni Mubarak, el presidente al cual sacaron del gobierno, sacaron del poder. Vuelvo un poco a los libros pidiendo las excusas. Pero hay un libro de Horacio que se llama Horacio Contreras, La ilusión de un soldado,
que prorroga a un amigo común, tanto de Nelson como mío y de Genaro Mosquera, brillante, lamentablemente fallecido en fechas recientes. Najain, profesor universitario, filósofo, académico. Najain analiza el libro que tiene como protagonista a la venezolana Lastenia Contreras. Lastenia sale en estado de manera irregular del general Eleazar López Contreras, que estaba en la presidencia de la República. Y nace este hijo a quien el general López no reconoce. Lastenia se propone que su hijo, Horacio Contreras, sea un soldado de la patria y logra que ingrese a la carrera militar y se gradúa con honores en la Academia Militar. La vía de comunicación que tenía Lastenia con su hijo era en una pensión que regentaba Lastenia Contreras en el centro de Caracas. Y allí iba su hijo los fines de semana con amigos cadetes de la Academia Militar. Y uno de los temas, o el tema que siempre se trataba, era el respeto del castrense por los preceptos constitucionales. Horacio Contreras, influenciado por su madre, se convierte, pues, llega a ser coronel y plantea como exigencia que las Fuerzas Armadas tienen el deber constitucional de observar, de exigir la observancia de la Constitución. Horacio Contreras se traslada, lo llevan preso, lo botan de las Fuerzas Armadas y se va a Margarita. Margarita conoce a un amigo que se hace profundamente íntimo de él, y este amigo se pegaba los tragos todos los mediodías. Muere Horacio Contreras en Margarita y este bebedor le organiza un entierro solemne, y ese entierro que sale del castillo San Carlos Borromeo en Pampatar, Colás Mato, que es este personaje frustrado, pues militares depusieron al régimen de libertades, gritaba: ¡viva la Revolución de Octubre!, al beber aguardiente en los mediodías. En la pensión, la tertulia de Lastenia se adelantaban conversaciones dirigidas a deponer al gobierno, el cual apresa a Horacio y muere en Pampatar, como ya le hemos dicho. Y frente al mar de Pampatar descubre Horacio su alma de poeta. Viva la Revolución de Octubre. 12 cañonazos suenan desde el castillo San Carlos Borromeo, construido por los españoles. Lastenia se lamenta.
diciendo, murió llevándose su ilusión. ¿Cuál ilusión? De que la Constitución se observara, de que fuera ley obligatoria, ley imperativa, estructura de un Estado moderno, de una democracia. Creo que con esto, queridos amigos, y pidiéndole excusa por lo presuntamente fastidioso que haya podido tener esta conversación, doy por concluida, pues, la doy por concluida, y entiendo, según nos ha dicho el general Genaro Mosquera, que hay la posibilidad de preguntas, para lo cual estamos absolutamente atentos. Muchas gracias. Profesor, tranquilo. Bueno, yo le voy a dar continuidad, si Dios quiere. Lo que ha sido una presentación de síntesis. Perdón, ¿está esperando las preguntas? No. Vamos a esperar para las preguntas hasta que te venga Nelson, por favor. Un intento de inventar por querer de alguna forma escribir el mundo que tenemos. Es bueno notar que hay una influencia claramente orientada hacia la perspectiva occidental del mundo. Al mismo cabo, y cabe el mundo asiático, tampoco, salvo alguna excepción. China, por ejemplo, en alguna forma ese mundo al cual nosotros estamos vinculados, yo lo quiero distribuir con una frase del Papa Francisco, y que libro hizo dicho en una entrevista sobre si vivíamos una época de cambios, una explosión. No es una época de cambios, es un cambio de época. No oigo nada, Genaro. Continúa, no me pares. ¿Y cuál es